Bien, muchachos, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la isomería en química orgánica. ¿Sale? Entonces, la isomería. ¿A qué se refiere la isomería? Fíjense bien. La isomería es una propiedad, dice por aquí, de aquellos compuestos químicos, especialmente las que son cadenas de carbono, ¿verdad? Por eso les dije que es de química orgánica, en donde estos compuestos químicos tienen la misma fórmula molecular, es decir, la misma fórmula condensada, ¿sí? Pero, dice aquí, de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula y se presentan estructuras químicas distintas. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. La isomería pertenece a compuestos químicos orgánicos que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque como les puse por acá abajo, dice por aquí, presentan estructuras químicas distintas, a pesar de que tienen los mismos elementos, mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos, ¿verdad? Pero la configuración de la estructura de la cadena es diferente. Por eso se llaman isómeros. El término iso es lo mismo, es igual, ¿verdad? Entonces, isómeros son estructuras que tienen la misma fórmula condensada, en donde en la fórmula condensada solo podemos ver los elementos que integran la cadena y el número de átomos presentes, ¿sí? Más no podemos ver cómo está estructurada la cadena. Entonces, por eso los isómeros son aquellos, dice por aquí, aquí abajo les puse otra definición, que son compuestos con el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno, pero que tienen diferente estructura. ¿Sí? Espero haya quedado claro. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de isomería? Para empezar, tenemos isomería de cadena o estructural, podemos tener isomería de posición o lugar, y por último, isomería funcional. ¿Sí? Entonces son tres tipos de isómeros que se pueden presentar en los compuestos orgánicos. Vamos a empezar a comentar el primero de ellos. Entonces, repito, la isomería, ¿verdad? Se da en compuestos orgánicos en donde hay cadenas que tienen el mismo número de átomos de carbono, mismo número de átomos de hidrógeno, pero la estructura de la cadena es diferente. Entonces, de acuerdo a esto, las tres isomerías, vamos a empezar a ver la primera, que es isomería de cadena o estructural. Fíjense bien, aquí la primera isomería, cadena o estructural, dice que este tipo de isomería, del lado izquierdo, aquí lo tenemos, este tipo de isomería la presentan principalmente en lo que son los alcanos u olefinas, ¿verdad? Los alcanos también son llamados olefinas. Entonces, estos alcanos que ya habíamos visto en la hibridación, en la tablita que vimos de hibridación, los alcanos son aquellos que tienen puros enlaces sigma, puros enlaces sencillos, ¿verdad? En la cadena. Entonces, así como vemos aquí en el esquema, vean, tenemos aquí el pentano, que tiene puros enlaces sencillos, por eso este es un alcano, que se llama pentano, ¿por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono. Ya después vamos a ver la nomenclatura que se utiliza en química orgánica para alcanos, alquenos, alquinos. ¿Sale? Entonces, este sería el pentano. Dice entonces que la isomería de cadena la presentan principalmente los alcanos y se debe al cambio de posición o lugar de los carbonos o radicales que se encuentran dentro de la cadena. Entonces, fíjense bien, como ejemplo, les puse por aquí el pentano y los isómeros del pentano. Entonces, vean, el pentano tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y tiene, si quieren lo podemos escribir por aquí, vamos a poner aquí un escrito. El pentano, entonces tiene una fórmula condensada de C5. ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Vamos a ver. Dice que son 3, ¿verdad? Aquí vienen 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 átomos de hidrógeno. Esta sería la fórmula condensada de este pentano. Vamos a ver. Aquí tenemos un isómero del pentano. Este isómero es de tipo estructural o de cadena. ¿Por qué? Porque vean, este también tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Vean,
presenta la misma fórmula condensada, ¿verdad? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Vean, aquí son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene el mismo número de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, todos estos compuestos, ¿verdad?, presentan el mismo número de átomos de carbono o hidrógeno, por eso son isómeros. Pero son isómeros de cadena o estructurales porque a pesar de que tienen el mismo átomo de carbonos e hidrógenos, vean cómo cambia la posición de los átomos de carbono a lo largo de la cadena. Vean aquí, en el carbono 2 tenemos una ramificación, un grupo metilo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son 5 átomos de carbono, tienen diferentes arreglos estructurales en la cadena. Vean este último que se llama neopentano. ¿Sí? El neopentano, vean que tiene un carbono al centro y los 4 carbonos alrededor, claro, los 4 carbonos además con sus hidrógenos, igual que en la estructura del isopentano. Entonces, a esto se llama isomería de cadena estructural. Entonces, en hidrocarburos vamos a encontrar cadenas más largas que el pentano y más cortas. Entonces, cuando nosotros veamos que tienen el mismo número de átomos de carbono, pero diferente arreglo en la estructura, serán todos isómeros de cadena o isómeros estructurales, ¿verdad? Dice aquí, aunque estos 3 isómeros tienen la misma fórmula condensada que ese 5H12 que ya contamos, sus fórmulas estructurales son diferentes, así como sus características. ¿Qué características van a ser diferentes? Bueno, pues principalmente los puntos de fusión y los puntos de ebullición. ¿Sale? Bien, esto es la isomería, la primer tipo de isomería que es de cadena o estructural. Espero que la hayan entendido, en donde se da, ¿verdad? Principalmente en el cambio de posición en los carbonos dentro de la cadena. ¿Sale? Bien, continuamos. Aquí tienen otro ejemplo, ¿verdad? De este tipo de isomería en esta imagen, en donde vemos ahora un átomo de 4 carbonos. Vean, aquí tenemos 4 carbonos de este lado, pero también del lado derecho tenemos 4 carbonos. Tenemos 10 hidrógenos en ambos casos, por eso estos son isómeros de cadena o estructurales, porque en el caso 2 vemos que un carbono se posiciona en el lugar central del carbono, es decir, en el carbono 2, y este tiene un nombre que se llama isobutano. En cambio, el que es cadena lineal se llama N-butano o simplemente butano, ¿verdad? Butano al hidrocarburo con 4 átomos de carbono. ¿Sí? Este es otro ejemplo más de isomería de cadena, pero con 4 carbonos. En el anterior eran 5. Vamos a pasar al segundo isómero o tipos de isómeros que se llaman isomería de posición o lugar. ¿Por qué se llaman isómeros de posición o de lugar? Fíjense bien, porque dice que esta isomería la presentan principalmente los alquenos u olefinas, ¿verdad? Este es el otro nombre que se le conoce como los alquenos, y también a los alquinos. ¿Se acuerdan que los alquenos y alquinos presentan hibridación, ¿verdad? sp2 y sp. ¿Se acuerdan de eso? Que pertenecen a hidrocarburos que tienen dobles y triples ligaduras. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, estos hidrocarburos que presentan dobles y triples ligaduras, que se llaman alquenos y alquinos, son aquellos que presentan la isomería de posición, principalmente, o de lugar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dice aquí, y se debe al cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe al cambio de posición o lugar de la doble ligadura o triple ligadura, en caso de los alquinos, dentro de la cadena. Vean, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo en donde tenemos un compuesto, más bien 2 compuestos que son cíclicos. ¿De cuántos carbonos? Pues son de 6 carbonos. Acuérdense que esta es una forma de representar lo que son hidrocarburos con la notación taquigráfica. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cada vértice representa un carbono. Entonces ambas estructuras tienen 6 carbonos. Pero vean que a pesar de que ambas estructuras también tienen 2 dobles enlaces, ¿verdad? Son ambos alquenos, tienen dobles enlaces. Vean que la posición de estas dobles ligaduras son posiciones diferentes. Entonces, este va a presentar isomería de posición o lugar. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno, pero las dobles ligaduras ocupan, ¿verdad?, una posición diferente. ¿Sí? Por eso se llama isomería de posición o de lugar. Y repito, lo presentan principalmente alquenos
y alquinos, aunque también esta isomería de posición o lugar, dice aquí, también se presenta en hidrocarburos que tienen grupos funcionales, como los que vamos a ver a continuación, los grupos funcionales de los ácidos carboxílicos, los grupos funcionales de los éteres, de los alcoholes, etcétera. Y también pueden presentar esta isomería de posición o lugar, como lo voy a presentar en los siguientes ejemplos. Fíjense, aquí en la imagen, en esta imagen, podemos ver, aquí vamos a ver este caso que tengo aquí. Fíjense bien, caso 1, aquí le voy a llamar, este primer caso. En este primer caso o ejemplo, tengo una isomería, ¿verdad?, de posición o lugar de un alqueno, en donde vemos que la doble ligadura, vean, la doble ligadura cambia en un ejemplo al otro, ¿sí? Estos tres ejemplos pertenecen a un isómero de un mismo alqueno que tiene el mismo número de carbonos, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 carbonos los que tiene cada uno de estos tres ejemplos. Son isómeros porque ambos tienen el mismo número de carbonos e hidrógenos, pero vean que la posición de la doble ligadura es distinta. Por lo tanto, va a presentar la segundo tipo de isomería, que es isomería de posición o lugar. Bien, pero no nada más habíamos dicho que se presenta en alquenos y alquinos. También esta isomería la presentan también grupos funcionales, como lo vamos a ver en el caso 2. Caso 2, ¿verdad? En el caso 2 tengo un grupo funcional que es el grupo funcional de los alcoholes. Vean, el grupo OH, que también está integrado dentro de la cadena. En este caso tenemos la misma cadena de carbonos. Vean, esta es la cadena principal de carbonos. ¿Cuántos carbonos son? Son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que es lo mismo que tenemos aquí. Por eso se llama pentanol. Pero como el alcohol está posicionado en el segundo carbono, se llama 2-pentanol. En cambio, aquí en el segundo ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que es lo mismo. Pero el alcohol, el grupo funcional de los alcoholes, que es el OH, está posicionado en el carbono 3. Por eso este compuesto se llama 3-pentanol y el otro 2-pentanol. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de isomería de lugar o de posición con un grupo funcional, que es el grupo funcional de los alcoholes. Lo mismo sucede aquí en el otro caso que les voy a poner acá, el caso 3. Este ejemplo 3, tenemos, en este caso son cetonas. El grupo funcional de las cetonas es el grupo CO con doble ligadura. Y vean que a pesar de que esta estructura tiene 3, 4, 5 carbonos ambas, este se llama 2-pentanona y este 3-pentanona debido a la posición del grupo funcional de la acetona. ¿Sí? Entonces también este es otro ejemplo de una isomería de posición o lugar. Y en el último caso, caso 4, bueno, pues se repite la isomería en los alquenos, en donde la doble ligadura pues cambia de posición nada más. Vean, aquí tenemos la doble ligadura en el carbono 1 y aquí tenemos la doble ligadura en el carbono 2. Me refiero en el carbono 1 porque se cuenta a partir de aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene la doble ligadura en el carbono 2 y este en el carbono 1. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que es isomería de posición o lugar. Espero haya quedado claro este segundo caso de isomería, porque vamos a pasar al tercer caso, que es isomería funcional. ¿A qué se refiere con isomería funcional? Dice por aquí que esta isomería la presentan compuestos que tienen la misma fórmula condensada, ¿verdad? Así como lo estamos marcando aquí, la misma fórmula condensada, pero el grupo funcional cambia. ¿A qué se refiere esto? Fíjense bien. Dice que la isomería de función, la isomería funcional, la van a presentar aquellos compuestos que tengan la misma fórmula condensada, pero en la estructura, como vemos aquí en este ejemplo, en la estructura van a tener diferentes grupos funcionales. Ejemplo, aquí tenemos un aldehído, ¿sí? Este es el grupo funcional de los aldehídos, el COH. Y del lado derecho tenemos una acetona. El grupo funcional es CO. Entonces vean, ambos ejemplos, ambos compuestos tienen la misma fórmula condensada, pero la estructura cambia en el grupo funcional. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿verdad? Son diferentes compuestos. Este es una acetona y este es un aldehído.
Por eso se llama isomería funcional, porque el grupo funcional, el grupo principal cambia. Este es un aldehído y este es una acetona. Son cosas totalmente diferentes. Por eso se llaman isomerías funcionales. De hecho, este tipo de isomería presentan principalmente estos tipos de compuestos. Fíjense, aquí tengo otro caso de isomería, ¿verdad? De isomería funcional. En este caso tenemos éter, ¿verdad? Dimetiléter contra el etanol, que tiene el grupo funcional OH, y el éter, su grupo funcional solo es ROR. Ya veremos esto más adelante cuando veamos los grupos funcionales. A lo mejor ahorita los grupos funcionales son un poco extraños, pero no se preocupen, después vamos a ver cuáles son los grupos funcionales que se manejan en química orgánica. Sin embargo, lo único que quiero que observen es que el grupo funcional es diferente. El OH son alcoholes y el O, ¿verdad?, es de los éteres. Entonces, este es otro caso en donde tenemos isomería de función, isomería funcional, porque tenemos grupos funcionales distintos, aunque, vean, aunque la fórmula condensada es la misma para ambos. Entonces, este es otro ejemplo. Aquí tenemos abajo otro más, en donde tenemos el gliceraldehído, es un aldehído, contra una acetona, que es dihidroxiacetona, en donde tenemos, ¿verdad?, la misma fórmula condensada para ambos, C3H6O3, pero igual tenemos grupos funcionales distintos. Aquí tenemos una acetona y aquí un aldehído. ¿Sí, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro la parte teórica, porque ya con esto vamos a poder explicar los ejemplos, los ejercicios que mandé para esta semana. Vean, para esta semana tenemos 2 hojas que mandé de ejercicios. Aquí está la primera. En la primera dice que tienen ustedes, dice que entre, aquí, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Dice por aquí, entre los siguientes pares, ¿verdad?, se refiere a estos dos columnas, identifiquen los que son isómeros. Escriban sobre la línea contigua el tipo de isomería que presentan, ¿verdad? Se refiere a las 3 isomerías que vimos. La estructural, la de función, ¿verdad?, y posición. Entonces, dices, indica si, qué tipo de isomería presentan, y si no tienen isomería, pues también escríbanlo. Entonces vamos a ver, fíjense bien. Vamos a ver el caso, porque yo obviamente no les voy a contestar todo esto. Es un ejercicio que yo quiero que hagan ustedes. Identifiquen si hay isomería y qué tipo de isomería hay. Fíjense bien. En el primer caso tenemos un CH3, CH2, afuera del paréntesis hay un número 5. ¿Qué significa? Que ese CH2 se repite 5 veces, ¿sí? Si yo quiero escribir la fórmula como debe de ser, pues tendría que ser un CH3, luego CH2 5 veces, CH2, 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 aquí llevo 3, CH2 llevo 4 y 5. Ahí está. Y finalmente un CH3. Entonces, para no escribir toda esta cadena, que es una cadena con 7 carbonos, se puede resumir utilizando paréntesis, porque ya que estos grupos CH2 se repiten 5 veces, entonces por eso se pone CH3, CH2 entre paréntesis es un 5 y luego un CH3. Entonces, vamos a comparar este compuesto con 7 carbonos contra este compuesto de 3 carbonos. A ver, piénsenme. Esto presenta isomería. ¿Qué dijimos que son los isómeros? Átomos que tienen el mismo número de carbonos e hidrógenos. ¿Estos tienen el mismo número de átomos de carbonos e hidrógenos? Pues no. Entonces, ¿tiene isomería? No tiene. Entonces aquí le tienen que poner no hay isomería. Entre estos dos no hay. ¿Sí se entendió? No hay isomería. ¿Por qué? Porque dijimos isómeros son aquellos que tienen el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno. Bueno, pues entonces ya ustedes van a poder contestar los otros 4. Piénsenle, chicos. Piénsenle. Vean en el segundo caso. ¿Hay isomería entre este y este segundo caso? ¿Tienen el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno? Entonces, si es un sí, van a decir, ahora, ¿qué tipo de isomería presentan? ¿De estructural, de posición o función? Entonces, piénsenle, estos ejercicios son para que ustedes le piensen. Ya hice el primero. Espero que puedan ustedes contestar los otros 4. Si no, pues me mandan un mensajito. Este es el primer ejercicio, la primera hoja que tienen. Solo tienen que contestar esos 4 que veíamos por ahí. Son muy rápidos, es algo muy sencillo y muy rápido. Y la siguiente hoja, que sería esta que ya les estoy enseñando, esa es la que viene en su libro. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer?
Dice por aquí, tenemos que unir, dice, une con una línea de color los compuestos que sean isómeros de cadena. Ustedes van a elegir el color que quieran. Y encierra los isómeros que sean de posición con colores. Y subraya los isómeros funcionales. Entonces, fíjense bien lo que tenemos que hacer. Tenemos dos columnas. Tenemos los compuestos que están del lado izquierdo, que serían estos. Vean, los voy a poner aquí con una flechita. Estos son los que están del lado izquierdo y los del lado derecho. Nosotros tenemos que comparar, ¿verdad? Como dice aquí, ¿qué tenemos que hacer? Unir con una línea los compuestos que sean isómeros de cadena. Fíjense, para unirlos yo puedo usar el color azul. Vamos a usar el color azul. Isómeros de cadena. ¿Se acuerdan cuáles eran los isómeros de cadena? Los isómeros de cadena estructural dijimos que la presentaban los alcanos, pero es importante que hayan entendido la teoría. Entonces, vamos a ver. En el ejemplo número 1 no puede ser isómero de cadena porque es un alqueno. Pero el número 2 sí puede tener isómero de cadena. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a buscar del lado derecho algún átomo que tenga 5 carbonos. Vean, el primero pues no tiene 5 carbonos, el segundo tampoco. Vamos a revisar hasta aquí abajo. Vean, este presenta 5 carbonos. Entonces, con 5 carbonos también tiene el mismo número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el primero? El de acá arriba tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el de acá abajo tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, estos son isómeros de, por ahí dice, de cadena, por lo tanto los uno con una línea. Ustedes vean por ahí si hay algún otro isómero de cadena en estas columnas y las unen con una línea, como dice aquí. ¿Sí se entendió? Entonces estos dos son isómeros de cadena. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de átomos de carbonos e hidrógenos, pero la cadena, la estructura cambia. ¿Sí? Lo mismo van a hacer, dice aquí. Ahora encierran los isómeros de posición con colores. Vean, el primer caso es un isómero de posición, es un alqueno, ¿ya vieron? Este es isómero de posición, lo encierro con un color. Ahora del otro lado, ¿dónde hay otro isómero que sea isómero de posición con él? Vean aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Dónde hay otro ejemplo de 5 carbonos? Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los encierro con un color, o si quieren, los unen con una línea, como ustedes quieran, como ustedes les haga más fácil. ¿Verdad? Ahí dice, encierra los isómeros de posición con colores, por eso los encerré. ¿Sí? Entonces, esos son isómeros de posición. Aquí en la línea, si quieres, le puedes poner posición, posición. Este es de posición. ¿Sí? ¿De qué era? De cadena. Pues ahí le pones, este tiene isomería de cadena. Ya los uniste. Ahora dicen, y vas a buscar si hay más isómeros de posición, ¿verdad? Y lo mismo, vas a encerrarlos y los vas a unir. Y por último, dice, subraya los isómeros funcionales, ¿verdad? Los que tengan, dijimos, el mismo número de átomos, de elementos, de carbono, hidrógeno y el grupo funcional, pero en diferentes grupos funcionales. Entonces van a buscar ustedes, ¿sí? Van a buscar ustedes, entonces tienen que contar los átomos y van a buscar si hay alguno que sea igual. Vean, vamos a suponer, por ejemplo, voy a cambiar de color, verde. Vamos a observar, fíjense bien como dice, subraya los isómeros funcionales. Aquí tengo el grupo carboxílico, que el grupo COH es de los ácidos carboxílicos, COOH. Tenemos 3 carbonos. Observen este que está aquí. Vean, este también tiene 3 carbonos y está el grupo carboxílico, ¿verdad? Vamos a ver cuántos carbonos tiene. El de acá arriba tiene 1, 2, 3 carbonos. El de abajo también tiene 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí son 3, 5 y 1, 6. ¿Y este cuánto tiene? 3 y 3 son 6. Entonces, este sería un ejemplo de isomería funcional. Tienen diferente, ¿verdad? Grupo funcional, pero es el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno y oxígeno. Pues así como lo vimos, ustedes busquen, chicos, busquen isomerías y subrayenlos y únanlos y póngale, este es de estructural, este es de cadena, este es de posición. ¿Sí? Ya no se los continúo haciendo porque no quiero yo, obviamente, hacerles lo que les dejé de tarea, solo lo pongo
como ejemplo, muchachos. Pues espero les agrade este tema, porque me parece que es el último que vamos a ver, ya que pues ya tenemos que empezar a entregar calificaciones. Algunos maestros ya les han entregado. Entonces, esta sería nuestra última actividad, chicos. Espero la aprovechen, les sirva y aprendan mucho. ¿Sale? Cualquier duda me pueden escribir al correo. Les mando un saludo, un abrazo a todos y hasta la próxima, chicos.